Hola, estamos en la asignatura de biología. Vamos a iniciar el día de hoy con la siguiente explicación. El día de hoy hablaremos acerca del embarazo en la adolescencia. Las complicaciones del embarazo en la adolescencia y el parto son las principales causas de mortalidad de las niñas de 15 a 19 años en los países en desarrollo. Las adolescentes no están preparadas físicamente para poder tener un embarazo adecuado. Todavía no están 100% maduras en cuestión de los óvulos, por ejemplo. No están todavía maduros o preparados para poder tener un embarazo normal. Y hay adolescentes que, aparte de tener estas complicaciones físicas, todavía tienen que estar, pues obviamente, mediando todas las problemáticas externas que se llegan a presentar, que el papá o la mamá están muy molestos porque está embarazada, la cuestión de no saber en realidad qué es lo que va a hacer, cómo va a solucionar la cuestión de estar embarazada. Y son muchos problemas que llegan a presentarse a esta edad, en la adolescencia, cuando una niña llega a salir embarazada. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. Llegamos a ver en realidad que en la calle a veces yo me he topado con muchos niños y me pregunto en realidad dónde están los papás. Yo he llegado a observar que a veces en las paradas hay una muchacha muy joven que en realidad no se ve como si estuviera grande, se ve muy chica de edad, y su cultura pues obviamente se ve que es indígena y está cargando un montón de niños. Aproximadamente pueden ser hasta 3, 4. Y yo en realidad me pregunto si ella tuvo la oportunidad de tener una educación que la orientara a cuántos hijos quería tener o cómo cuidarse para no salir embarazada. Y lo peor del caso, si tuvo la oportunidad de elegir casarse o de salir embarazada. Entonces, el quedar embarazada no es ningún juego, y la mayoría podemos llegar todavía a observar que hay un montón de embarazos no deseados y no planificados todavía en la actualidad. Dos de las principales causas del embarazo en la adolescencia están directamente relacionadas con el nivel de vida y la pobreza de los habitantes de su país. Pues como te estoy comentando, en realidad hay países que no se tiene una educación, no se puede acceder tan fácil a la educación. Aquí en México ya hay un panorama más amplio en el cual se tiene una educación pública y se abarca un gran sector de la población. Pero hay otros lugares en donde acceder a la educación no es tan fácil. Pero independientemente, yo he llegado a observar que hay personas que tienen la oportunidad de tener una educación y no, como que no lo aceptan o no lo quieren o no aprovechan la oportunidad. Entonces dejan la escuela, y varias de esas personas que llegan a dejar la escuela rápido se casan o quedan embarazadas, y obviamente pues este tipo de actitud que se tiene ante salir adelante pues no es la buena. Yo pienso que deberíamos de aceptar todas esas oportunidades que llegamos a tener para poder tener un mejor estilo de vida, porque esa es la finalidad, tener un mejor como estilo de vida, y para eso pues hay que estudiar. También uno de los factores que llega a influenciar mucho es que no utilizase algún método anticonceptivo. A veces, por más que uno
tenga las pláticas de orientación sexual y que te esté como platicando de ello constantemente. Hay alumnos que ni así entienden, como que les da igual o lo toman a broma o como si esto fuera lo más normal del mundo. Pero ya cuando se tiene una responsabilidad de un hijo, ya hay todas las bromas, el estar comportándote como con irresponsabilidades, pues ya queda en un segundo plano. Entonces, el tener la conciencia de utilizar un método anticonceptivo debería de ser una de las cosas más importantes que ya deberías de tener implantado aquí en el cerebro, que lo tienes que utilizar y hacer uso de ello y investigar también. El tener un matrimonio adolescente y que sea de forma tradicional, aquí en Zamora ya no se ve tanto, ni se va a llegar a observar. ¿Por qué? Porque Zamora ya es una ciudad, se considera ciudad como tal, pero hay lugares todavía donde se hace un convenio para casar, por ejemplo, a la niña con alguien todavía más mayor que ella, o a veces llegan a comprar a las adolescentes por alguna tienda de abarrotes o por algún carro, alguna casa. Hay gente adulta que va a comunidades indígenas, por ejemplo, y hace la negociación de entregar dinero por la adolescente para que se lleguen a casar. Y según es algo legal en el uso y costumbre de ese lugar, pero en la actualidad debería de ser obviamente malo el aceptar ese tipo de ideología que se tiene, ya no debería de aplicarse. Y si aquí en México llega a pasar, todavía hay otros países donde está todavía peor, donde ni siquiera la adolescente tiene la oportunidad de defenderse o tiene la oportunidad de educación. Es un tema muy muy complicado. Aquí la OMS hace la referencia en que la adolescencia pues es un periodo de vida donde tú tienes que ir pasando, y hay algo aquí que me gusta mucho que dice: consolida la independencia socioeconómica. Entonces, apenas estás consolidando en no depender de tus papás, de tus tutores, si es que llegues a tener como un tutor, de la cuestión económica. Digo yo, hay gente que no tiene para mantenerse a sí mismos. ¿Cómo es posible que estén buscando el tener hijos o el casarse si todavía no tienes este tipo de cualidad, que es poderte mantener tú mismo o tener un trabajo estable? ¿Quién te garantiza tener un trabajo estable? Pues nadie, ni siquiera la educación. A veces ni estudiando llegas a tener un buen empleo. Aquí la capacidad que tú tienes de querer cómo salir adelante, el cómo tú tienes la capacidad de buscar un empleo, de tratar de tener un ingreso económico estable. ¿Y quién te va a garantizar en realidad la toma de decisión acertada? Pues la madurez, la adultez, ya cuando tú tienes un pensamiento más maduro. Cuando estás en la adolescencia regularmente divagas mucho, pero ya cuando llegas a la etapa adulta, la mayoría del pensamiento que tienes, o cuando llegas a ser un joven, ya la toma de decisiones es más buena, más acertada que cuando eres adolescente. Cuando más joven es la madre, pues obviamente corre más peligro. Puede ser que el niño presente como malnutrición, o que ella también obviamente tenga malnutrición o se llegue a descalcificar, partos prematuros, que en realidad el niño no se desarrolla adecuadamente y pueda, o a veces la tengan que intervenir antes para poder salvar al niño. Niños con trastornos en el desarrollo y malformaciones. A veces las adolescentes no se alimentan bien,
se la pasan consumiendo a esa edad churros, papas, coca y no son capaces de comer balanceadamente, ya lo vimos en el plato del bien comer, no se alimentan bien y pues obviamente si ella no se alimenta bien, al bebé, al feto no lo está alimentando correctamente. A veces toman medicamentos que no tienen nada que ver con lo que están en el embarazo porque todavía ni siquiera han ido con un doctor por miedo a lo mejor de que los papás se lleguen a enterar de que está embarazada y llegan a afectar al feto o en este caso y puede salir con alguna malformación genética, a veces no se oxigena bien al momento de tener el parto también porque fue un parto obviamente prematuro y se complican muchas cosas por mal alimentarte o por consumir medicamentos que no van cuando tienes en el embarazo. Tiene posibilidades de morir la adolescente también, porque obviamente a veces los partos son muy complicados. Si estando en desarrollo bien y teniendo todo adecuadamente, he tenido conocidas o compañeras que en realidad me comentan que a la edad que tienen, por ejemplo, unos 25, 28 y estamos platicando y me dicen, no, el embarazo es muy complicado, se me ha estado un poquito, yo estoy en riesgo. Imagínate si ellas que ya están en un proceso de maduración estable, tienen problemas en el embarazo, una adolescente que todavía no está completamente desarrollada y que que tenga la maduración bien, pues obviamente va a correr todavía más peligro, ¿no? Algunos de los riesgos físicos son pues abortos clandestinos, mala atención médica, la muerte y una infección de transmisión sexual. Aquí en México ya hay algunos lugares donde hay adolescentes que pueden ir y abortar legalmente, son atendidas adecuadamente, pero hay otros lugares donde no se da este tipo de oportunidad. Entonces la adolescente busca el abortar a lo mejor con un té o quizá yendo a algún lugar insalubre donde no se atienda adecuadamente, donde a lo mejor le van a cobrar muy barato y a veces en ese aborto clandestino pueden llegar a morir de alguna infección, se llegan a desangrar, al tomarte algún té o algo puede hacer que también esté sangrando de manera consecutiva porque te provocas un sangrado. Entonces es complicado el tratar de abortar clandestinamente. Creo que se debería de dar la oportunidad de elegir y que fuera legal el aborto ya en todos los lugares de aquí de la República Mexicana para que las adolescentes no corrieran ningún peligro. Pues también hay algunos riesgos psicológicos y sociales. Regularmente cuando salen embarazadas o a veces también el alumno que embarazó a la alumna, pues a los dos los llegan a sacar de la institución educativa para casarlos obligatoriamente y que él se haga cargo de la alumna, del adolescente. También hay algún trauma por la cuestión del aborto espontáneo. Hay adolescentes, sabes, que ni siquiera sabían que estaban embarazadas y cuando van al baño a lo mejor están desangrándose por la cuestión del aborto que están teniendo y pues obviamente genera ahí una controversia personal en la que ella a lo mejor sí quería ser mamá, iba a hacer todo lo posible por cuidar al niño, pero pues obviamente el aborto se provoca y lo pierde. También hay gente que llega a tener hijos, muchos hijos a corta edad. A veces como a los 15 años ya tienen el primer hijo, a los 17 se vuelven a embarazar, a los 19 se vuelven a embarazar,
todos de diferente papá y no tienen una vida estable. ¿Por qué? Porque al momento de tener un hijo se crea una responsabilidad y recuerda que estamos lamentablemente aquí en México y la manera de pensar del hombre es muy diferente. Ya cuando una mujer tiene un hijo, el hombre piensa completamente diferente y a veces nada más quieren andar como con ese tipo de madres solteras para nada más a lo mejor estar ahí un rato con ella o jugar con esa persona y no tomarla en serio. Llega a haber mucho aquí en México ese tipo de casos. Y a veces cuando la mujer no se llega a educar adecuadamente o no siguió sus estudios, pues obviamente también está buscando a ver quién le pudiera apoyar en la crianza de su hijo o de sus hijos en su defecto. Llegan a haber algunos problemas psicológicos. Hay gente que cuando ya tiene un nivel de juventud o de adultez se empieza a cuestionar todo lo que dejó atrás y empiezan a tener problemas de depresión, de ira. He escuchado, por ejemplo, que hay mamás que culpan a los hijos de no haber terminado la universidad o de tener una vida económica baja. Y en realidad, pues obviamente los hijos no tienen la culpa de nada. Ella fue la que eligió tener hijos. Y ese ya sería un problema, pues obviamente que se tendría que ir con un psicólogo a que se le orientara. Y como ya te había comentado yo, hay relaciones inestables. ¿Qué quiere decir? Que ella a lo mejor como ya tiene algunos problemas psicológicos, ha tenido muchos hijos, pues una relación estable de pareja a lo mejor no la va a llegar a encontrar hasta que ella obviamente haya de haber resuelto todos los demás apartados que ya te mencioné. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente sesión. Seguimos trabajando por Classroom. Recuerda subir tu actividad en la fecha límite que te marco ahí. Y si puedes subirlo por esta plataforma, mejor. Es una plataforma muy fácil, solamente hay que ver a lo mejor un video en YouTube para que puedas saber en realidad cómo subirlo de una manera más fácil.